Hola a todos y bienvenidos un día más. Volvemos aquí con Cantabria de cerca. Nuestra comunidad está mejorando y mucho. Y parte de la culpa o de los agradecimientos hay que dárselos a la Consejería de Obras Públicas. Estamos viendo mejoras en movilidad, ordenación del territorio, mayor seguridad para la circulación. Bueno, de todo esto vamos hoy a hablar en este Cantabria de cerca. ¿Y quién mejor para contárnoslo que el consejero de Obras Públicas, José Luis Conchicoa? Bienvenido a Popular Televisión. Muy bien, muchas gracias. Bueno, digo Obras Públicas, en realidad son muchos más cargos. Obras Públicas, ordenación del territorio, urbanismo, pero por abreviar un poco para que la gente nos entienda. Así es la consejería, es la dirección general que da el nombre de alguna forma a la consejería y a la que luego se han ido sumando pues cuestiones como todo el tema de los abastecimientos, saneamientos, como todo el tema de urbanismo, ordenación del territorio, como comentabas. Hay muchísimas cosas, pero si te parece, por empezar por un tema de actualidad, sobre todo pensado en la seguridad de la gente. La semana pasada conocimos que vais a suprimir junto a Adif 17 pasos a nivel en el que afectan a las carreteras y a la seguridad de muchísima gente en Cantabria. Estamos hablando, lo que nos sorprendió, de obras muy costosas. Vais a tener que realizarlas en varios años. Sí, así es. Lo que hacemos es primero una planificación global de aquellas carreteras autonómicas que de alguna forma tienen un paso a nivel ahora mismo en la vía férrea, seleccionar aquellas, que es en lo que estamos, por las 4 o 5 que de alguna forma tienen más incidencia en cuanto a lo que sería o bien número de vehículos o bien número de trenes que circulan por esa vía, es decir, que al final provocan las mayores retenciones posibles para ir buscando soluciones a las mismas. Se ha establecido un protocolo con esas 17 actuaciones para ir desarrollando de forma paulatina, evidentemente no se puede hacer todo en un año, y a partir de ahí ir firmando convenios específicos para cada una de ellas conforme a ese modelo de protocolo que ya tenemos más o menos pues, de alguna forma consensuado. Las primeras que vamos a intentar hacer pues son precisamente algunas en las cuales ya veníamos, de hecho, en algún caso ya trabajando en fechas pasadas, como pueda ser, por ejemplo, pues la comunicación en la zona del Valle de Villaverde con lo que sería el resto de Cantabria. Como todo el mundo sabe, pues el Valle de Villaverde es una especie como de isla que está enclavada en el País Vasco y de alguna forma en la carretera primaria, la carretera principal, que va desde Ramales hacia el Valle de Villaverde, tenemos un paso a nivel en una carretera con bastante tráfico, porque además hay mucha influencia también, tanto de vehículos como de camiones del País Vasco, y la verdad es que, aunque el tráfico ferroviario ahí no sea demasiado, no sea excesivo, pero lo cierto es que sí que el momento de circulación era muy elevado y hacía falta una solución que además es cara, porque sí que hablamos de una obra de aproximadamente 3 millones de euros, y donde además, y por ese motivo lo hemos metido como primero, ya el Ministerio del Fomento, el Ministerio de Transportes, hemos conseguido que este año lo meta una partida para ello en los presupuestos generales del Estado. Hay que aprovecharlo y había que insistir en que esa fuera una de las primeras actuaciones a desarrollar, pero hay más. Está en Ontoria, en Cabezón, está en Riocín, está en San Vicente, hay varias que de alguna forma vemos que también tienen bastante incidencia y en las cuales en algunos casos ya tenemos pequeñas soluciones ya pintadas para ir redactando los proyectos, y en otras pues habrá que ir buscando y habrá que ir virando, ¿no?, cuál es la mejor alternativa. O sea que una inversión global de todas es muy complicado, ¿no?, por lo que me estás contando, porque hay algunas que están en una fase muy preliminar todavía. Sí, efectivamente, hay muchas que están en una fase muy preliminar, pero bueno, sí que es cierto que el número gordo de que pueda ser 1 millón de euros por actuación, pues es fácil que pueda corresponder con un número razonable. Habrá alguna que seguro que se superará, como esta que te he comentado anteriormente, y habrá otras que a lo mejor queden por debajo, ¿no? Bueno, vamos a hablar de carreteras, porque es un activo fundamental para Cantabria. Siempre lo estáis remarcando, la importancia que tienen las carreteras para nuestra comunidad autónoma. Hemos visto algunas actuaciones muy destacadas. Se me ocurre, por ejemplo, el mes pasado se inauguró, creo que el mes pasado ha sido, la carretera en Soba, ese nuevo acceso que tenéis a Soba. Cuéntanos, ¿os piden mucho los núcleos de población estos accesos de carretera? Porque ya no hablamos de grandes autovías, sino de estas carreteras convencionales de nuestra comunidad. El PRC tiene en su esencia el hecho de que el territorio de Cantabria hay que llegar a todo él en condiciones adecuadas y de seguridad. Es decir, no nos podemos centrar únicamente en los grandes núcleos de población, sino que los accesos tienen que ser posibles a todo el territorio, a todos los núcleos de población. En ese sentido es por lo que estamos intentando que incluso en Soba, que aquellos núcleos de población que tengan de alguna forma unos accesos pues inadecuados, con firme mal estado, con muchas curvas, con un trazado inadecuado, bueno, pues de alguna forma intentar darle. No voy a decir, tampoco vamos a crear aquí autopistas en Soba, que nadie piense evidentemente eso, no son necesarias. No son necesarias, pero evidentemente sí generar accesos que sean dignos, que sean adecuados, que sean sostenibles y que sean seguros. Eso es lo fundamental. Y la verdad es que el que vimos el otro día, pues del acceso a la Busta en Soba, pues la gente está encantada, está totalmente integrado en el entorno. Procuramos que en el medio ambiente pues todo sea lo mejor posible y más en un espacio tan natural como es el municipio de Soba. Y desde luego lo que procuramos es que al final dar soluciones que sean consecuentes y que sean lógicas.
Creo que se está haciendo así, creo que se está haciendo ya con la legislatura, esto lo comenzó ya Miguel Ángel Revilla hace muchos años, y de alguna forma pues aquellas carreteras que todavía nos siguen quedando son las que vamos intentando ir terminando o ir colaborando para poder ejecutarlas en el menos tiempo posible. ¿Y cuáles son las próximas que tenéis previstas? Porque la verdad que el plan de carreteras es bastante ambicioso. Sí, así es. Nosotros ahora mismo, igual que tenemos accesos a algunos núcleos de población, como es ese, y podría por ejemplo, pues el acceso ahora mismo, uno que también está siendo muy demandado, a Pisueña, un núcleo que está en el municipio de Celaya y donde la carretera, pues no voy a decir que es casi infernal, pero la verdad es que sí que es cierto que tiene unas condiciones mejorarla un poquito. Muy mejorables, muy mejorables. Tampoco vamos a ir a un proyecto, había un proyecto hecho hace unos años de más de 5 millones de euros, tampoco entendemos que sea necesario ni sostenible en estos momentos, ni por motivos ambientales ni por motivos económicos, ese tipo de inversiones tan largas o tan grandes para núcleos tan pequeños, pero sí que vemos que por 2,5 millones, por 2,300.000 se puede conseguir un acceso adecuado, razonable, con unos estándares que son los que estamos utilizando en otros lugares de Cantabria, con muy buenos resultados. Estamos ya redactando el proyecto y esperemos que el próximo año pues podamos continuar en obras. Pero además tampoco podemos olvidarnos de que también nos preocupa mucho los accesos de penetración a la costa, los accesos a polígonos industriales. Bueno, pues de alguna forma son elementos en los cuales ya no es tanto ese núcleo de población disperso que de alguna forma queremos llegar a él para dejar a toda Cantabria en igualdad de oportunidades, como también allí donde las densidades son mayores y donde los tráficos son mayores, intentar generar, o donde hay mayor potencialidad económica a medio plazo, intentar generar, ¿no? Que haya actividad, que haya turismo, que haya economía, que haya industria, en el caso de que sea un polígono industrial, y ahí estamos trabajando intensamente. La actuación mayor, ahora mismo, en la cual estamos ya prácticamente comenzando las obras en estos momentos, pues es la comunicación del polígono de Morero y del polígono de Guarnizo con lo que sería la autovía Ronda de la Vía de Santander. Ya está unido, ya conseguimos la legislatura pasada unirlo por el enlace de Bóveda Cerrada a lo que sería el núcleo de autovías de Santander, pero faltaría dar esa conexión hacia el sur, hacia lo que sería la Ronda de la Bahía, y de esa forma además tenemos un ramal que conectaría ambas autovías y que puede servir también como una forma diferente, ¿no?, de circular por la gente de los entornos de Villascusa, de Astillero, en todo ese ámbito. También estamos trabajando, ahí ya vamos evidentemente a un estado inferior, a que cuando el polígono de la Pasiega sea una realidad podamos tener un acceso ya no solamente por la carretera nacional, sino un acceso específico que vaya también desde la Ronda de la Bahía hasta ese nuevo polígono industrial que haremos en Barballón, el famoso polígono de la Pasiega. Por lo tanto, es otra que está también en veremos, o sea, está todavía, digamos que en estudios, sobre todo en trámites ambientales, fundamentalmente, porque lo que será estudio informativo ya está redactado, pero que creemos que puede ser una realidad también pues en fechas no muy lejanas. Y bueno, y vamos dando pasos pues en general en temas de seguridad vial. Estamos muy centrados también en los paseos peatonales, creemos que es muy importante lo hemos visto, sí. El generar, ¿no?, de alguna forma que aquellos núcleos de población que tienen, pues imagínate, en un sitio está el consistorio, está el ayuntamiento, en otro sitio está la población, en otro está el colegio o el equipamiento deportivo. Bueno, intentar unir esos núcleos cuando las condiciones orográficas lo permitan, con lo que sería sendas ciclables que permitan ese transcurrir saludable, sano, que la gente además, pues de alguna forma no necesite tanto el coche y pueda ir andando o en bicicleta al colegio, a hacer la compra del pan. Bueno, pues en fin, yo creo que esos tipos de cosas está bien, la gente cada vez lo demanda más y desde luego es uno de los aspectos que estamos intentando incorporar en mayor medida. Estamos viendo en las últimas actuaciones, sobre todo, se está incorporando cada vez más los paseos peatonales, los paseos ciclistas en todas estas carreteras. Este es un nuevo modo de entender la movilidad que no es solamente las destinadas para los vehículos en sí, sino también para los peatones. Creemos que es fundamental, todos sabemos que en las grandes ciudades, pues evidentemente ya existían, ¿no?, de siempre, pues una red de aceras, una red de paseos, pero también es cierto que en el territorio rural de Cantabria, pues en muchas ocasiones la gente no es tanto que no necesita salir del núcleo, porque a lo mejor resulta que el comercio más próximo lo tiene en el núcleo de al lado, que está a lo mejor a 2 kilómetros, y que en 10 minutos andando puede perfectamente ir. Por lo tanto, tenemos que intentar fomentar ese comercio de proximidad, de alguna forma de que sea además, y mucha gente además lo dice incluso por motivos saludables, porque además, bueno, pues le gusta andar y le gusta a lo mejor, bueno, pues a veces lo llamamos el paseo del colesterol,
sol. Bueno, pues de alguna forma, algo que permita, ¿no?, que de alguna forma la gente mayor, y además es que ellos, fíjate, se notan muy seguros yendo por esos paseos peatonales al lado de las carreteras, en muchas ocasiones incluso más seguros que si van por el campo, porque se sienten observados, se sienten que hay movimiento, sienten que hay actividad, y por lo tanto, si pasa algo, saben que alguien les va a ver, que alguien les puede ayudar, que alguien puede llamar a un servicio de atención, ¿no? Y la verdad es que sobre todo la gente mayor lo pide muchísimo. Pero aparte de esto, también estamos yendo en otra vía, un poco más ya, más para un ámbito más urbano y más para otro tipo de gente, quizás, que son ya lo que son los carriles bici y carriles bici. Que dentro del plan de movilidad ciclista, que de hecho estamos viendo las imágenes porque se presentó ya el que va a unir Santander con Santa Cruz de Bezana. Sí, nosotros ahora mismo ya tenemos lo que es el arco de la Bahía de Santander, lo que sería Villascusa, con Astillero, Guarnizo, con lo que sería Maliaño y Maliaño-Santander, ya perfectamente unido mediante un carril bici ya específico. Ya no hablamos de un paseo al lado de una carretera, sino que hablamos de un carril bici como tal, específicamente diseñado para los ciclistas, y que además permite que en estos momentos de Maliaño, del centro de Maliaño al centro de Santander, en bicicleta se tarde 7 minutos. Pero si es que merece más la pena que ir en coche, que para hacer una gestión administrativa, que para ir al comercio, que para ir al colegio, o al revés, gente de Santander que quiera simplemente dar una vuelta, pues de alguna forma por Maliaño y tomarse algo allí, pues si es que merece la pena estar así. Sí, desde luego que merece la pena. Estamos hablando del Arco de la Bahía, pero esos carriles bici también los queréis expandir por toda la zona del interior. Por ejemplo, en la zona del Besaya también tenéis ya planes bastante concretos para expandirnos. Cuéntanos un poco en qué línea van a ir, porque sabemos que desde Barreda ya va a salir alguno. Sí, así es, así es. Nosotros ahora mismo, esa Bahía de Santander está todavía pendiente de Bezana, que es la que ya estamos ya con el proyecto presentado muy recientemente, pero además estamos trabajando en el Besaya, donde además ya existe un corredor muy bueno, fabuloso, de los mejores que están en Cantabria y los más utilizados, yo creo, que es el que va desde Suances hasta Torrelavega y ya posteriormente a Corrales de Buena, que también ya está enlazado. Y ahí faltaba de alguna forma el conectar lo que es los núcleos de Barreda y toda esa parte, que como está en una zona muy industrial, con río, con infraestructuras, pues tenían de alguna forma una conexión complicada con ese carril bici que atravesaba, ¿no?, que llega hasta Suances y que llega además por el otro lado hasta Corrales. Esa actuación ya la tenemos proyectada y la vamos a ejecutar, pues probablemente la licitaremos este año para que pueda ser una realidad el próximo año si todo va bien, y además estamos trabajando incluso también en unir, para ir generando ya circuitos mayores, lo que sería el circuito del Besaya, ese corredor de Suances hasta Corrales, con lo que sería el del Pas, que va desde Santander hasta Ontaneda en estos momentos. Unirlo de tal forma que Torrelavega, con la parte de Ontaneda, uniéndolo por la parte más o menos de, creo que era de Santiur, de Castañeda aproximadamente, uniéndolo con Castañeda, a partir de ahí pueda generarse pues un circuito entre el Besaya y el Pas que permita que la gente, incluso cicloturistas, incluso turistas también, gente que viene pues realmente a conocer Cantabria y que quiera conocerlo en bicicleta. Igual que la gente va a Francia y va a las Landas o va a la de y se coge una bicicleta, la alquila y se recorre pues el lugar, ¿no?, en bicicleta, recorriéndose sus pueblos, haciendo compras en el comercio. Creemos que ese tipo de iniciativas es un turismo mucho más sostenible, más ecológico, muchas veces incluso de mayor rendimiento económico, porque genera no solamente en lo que sería la hostelería, sino también en el comercio de proximidad, y creemos que hay que intentar potenciarlo. Muy importante, pero es solamente uno de los puntos para la movilidad sostenible. Estamos hablando también de otros que se quieren ampliar, como por ejemplo los aparcamientos disuasorios. Esos aparcamientos que principalmente están a la entrada de ciudades como Santander, como Torrelavega, para evitar tener que meter el coche en el centro de las ciudades. Creemos que es una iniciativa que también debe ser muy clara, ¿no?, dentro de lo que estamos hablando ahora mismo de intentar reducir el tráfico de vehículos dentro de los cascos urbanos. Todos sabemos el territorio de Cantabria, con muchísimos núcleos de población en los cuales pues el transporte público es difícil, ¿no?, que pueda llegar hasta todos ellos, y más con la necesidad de movilidad que existe hoy en día, ¿no?, que casi todo el mundo lo quiere ya. Si podemos disponer de aparcamientos disuasorios en las entradas de los principales núcleos de población, y a partir de ahí la gente se puede mover andando, en patinete, en autobús, en bicicleta, bueno, de alguna forma yo creo que mejoramos la calidad de vida de nuestras ciudades de una forma brutal, y además conseguimos también que incluso la gente pues tenga más ganas, ¿no?, de ir al centro de una ciudad y no se vea imposibilitado porque dice, si es que no puedo llegar a Santander porque no tengo dónde aparcar. Bueno, pues vamos a intentar generar, ¿no?, un aparcamiento, vamos a intentar generar esos aparcamientos en las entradas de las ciudades, para a partir de ahí
ahí el que eso sea más fácil, el poder que la gente pueda llegar al centro de una forma más sana, más saludable y sin empeorar las condiciones de calidad de vida que tienen esas ciudades, que además casi todas ellas están yendo ya a peatonalizaciones que de alguna forma van a hacer también más fácil esa transición, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una iniciativa que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que intentar potenciar. Esto es como todo, no se puede hacer todo en un año ni en dos, pero hay que empezar, estamos ya redactando algunos proyectos en esa línea y hemos pedido también fondos europeos para ello. Habrá que ver qué es lo que nos llega y en función de lo que nos llegue podremos hacer un poco más o un poco menos, pero habrá que empezar en todo caso con esa política. Muy importante lo que decías, ¿qué nos va a llegar de ayudas europeas? La verdad es que todavía pues estamos un poco dubitativos, ¿no?, en muchos de los ámbitos. Ahí yo creo que, no sé, el Ministerio, la verdad es que como tampoco puede ser de otra forma, pues están aprovechando los fondos sobre todo para ellos, ¿vale? Y son sobre todo actuaciones ministeriales las que están teniendo las que van a tener, ¿no?, mayor dedicación de fondos europeos. O esa impresión al menos da. Ese traslado de fondos a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos se está haciendo con cuentagotas y en ámbitos muy específicos en concreto. Sí es cierto que por lo menos ya en Cantabria tenemos noticias positivas en algunos ámbitos, sobre todo ministeriales, como pueda ser, por ejemplo, pues el tema del AVE, ¿no?, el tema de Santander-Palencia. Los fondos de Santander-Palencia en los dos tramos que van de Palencia a Musco y de Musco-Osorno, ya está uno de ellos adjudicado, el otro de ellos licitado, son tramos fundamentales. ¿Quién le iba a decir que parecía que nunca iba a llegar esas obras, que siempre era el eterno pedir y que nunca llegaba? Esta vez esperemos que podamos ir en julio allí a ver el inicio de las obras, si todo va bien, si todo va normal, julio, agosto, me da igual, en el momento en que se adjudiquen y que empiecen las obras ya por fin de verdad, ¿no? Creemos que es una actuación fundamental y si no fuera por los fondos que de alguna forma van a DIF, sería imposible de que eso fuera una realidad. Y en materia, por ejemplo, también de aguas, tenemos algunos asuntos también fundamentales, como pueda ser el hecho de la depuración de toda la cuenca del Asón. Si todos conocéis, ahora mismo el subfluvial se paró por un tema, mitad administrativo, mitad judicial, por un error técnico también, yo creo, en su momento, de la empresa contratista que iba ejecutando las obras. Ha llevado un proceso muy largo y por fin ya el tema está desbloqueado, por fin se está redactando de nuevo el proyecto por parte de Confederación y se va a empezar a ejecutar. Y con ello irá no solamente lo que es el subfluvial, que conecta lo que sería, que da la posibilidad de que las aguas depuradas salgan mediante emisario submarino a las zonas en las que se puedan verter, sino además también toda una red de colectores en toda la cuenca del Asón que venían siendo muy necesarias desde Limpias, Ampuero, Ramales, para intentar de alguna forma que la depuración de las aguas en un lugar tan extraordinario como son las marismas de Santoña, pues que de alguna forma sea la mejor posible y que no haya ningún tipo de daño ambiental, ¿no?, al entorno derivado de esas aguas residuales. Son obras fundamentales que van a ir con esos fondos europeos, pero es que también van con fondos europeos otro tema como pueda ser, hemos conseguido las inundaciones del Saja, por ejemplo. Pues las obras correspondientes a lo que sería evitar, ¿no?, esos problemas que veíamos en el Saja cada vez más recurrentes, porque el cambio climático, pues por bien o para mal, está llegando y de alguna forma tenemos que adecuarnos a él, tenemos que impedir que intente progresar, pero al mismo tiempo, como sabemos que eso hoy en día ya ha llegado, también dar soluciones de adaptación de nuestras infraestructuras, de nuestros ecosistemas, de nuestras ciudades a ese cambio climático. Por ese motivo es fundamental el desarrollar actuaciones que supongan la defensa de esos núcleos en la zona del Saja, donde ahí ya sabemos que hay fondos, y en la zona del Ebro, en la zona reinosa, donde también los vamos a solicitar. Ahí todavía no se ha llegado también la el proyecto confirmación. que se está haciendo para la zona de Reinosa, desde luego. Proyecto que ya está terminado y que además hoy mismo puedo decir que ya esto es primicia, que ya hoy lo apruebo y hoy doy la orden de inicio para su tramitación correspondiente, con lo cual vamos siguiendo las fechas marcadas para que esto pueda ser una realidad y que este verano puedan estar trabajando para que el próximo invierno todos estemos mucho más tranquilos. Muy importante. Cambiamos de tema, nos vamos a otro asunto completamente distinto. Esto es algo más denso y siempre es muy polémico. El Plan Regional de Ordenación del Territorio. La idea, en principio, es aprobarlo inicialmente hacia finales de verano. Estamos hablando de meses de agosto, septiembre aproximadamente. ¿Creéis que va a ser posible un plan tan complejo? Porque no se consiguió en la pasada legislatura. ¿Será posible aprobarlo para finales de este verano?
Vamos a ver, aprobar el PROT en su totalidad para finales de este verano... Inicialmente. Luego ya lleva mucha más tramitación, después... Inicialmente creemos que es factible, y de hecho hoy también, precisamente, parece que todo es hoy, pero hoy también se reúne la COTU, se reúne lo que sería el Consejo de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en donde se va a presentar lo que sería el avance, vamos a decirlo para que nos entendamos, lo que serían las orientaciones básicas de ese documento. No es todavía un documento que pueda ser susceptible de aprobación inicial, porque además la ley tampoco lo permitiría, es decir, de alguna forma la participación pública, los trámites ambientales en este tipo de instrumentos son muy intensos y por tanto hay que seguir un procedimiento complejo que evidentemente nosotros vamos a seguir. Hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hoy lo que vamos a hacer precisamente es presentar un documento donde lo que hay es fundamentalmente una labor de análisis de Cantabria, de diagnóstico, de las orientaciones básicas sobre por dónde tiene que ir ese PROT, sobre qué pretendemos recoger, cómo vamos a ejecutarlo, y además un documento también ambiental que de alguna forma recoja un poco pues, la realidad ambiental de Cantabria y hacia dónde tiene que ir y qué tenemos que tener en cuenta para que ese PROT pueda tener una evaluación ambiental favorable. Con eso, que ya mandamos hoy mismo a lo que sería la Consejería de Medio Ambiente, la Consejería de Medio Ambiente lo moviliza a muchísimas administraciones, organizaciones sociales, ambientales, etcétera, de tal forma que con las sugerencias que se reciban elabore un documento de alcance con el cual nosotros estaremos ya en disposición de redactar nuestro documento para la aprobación inicial y además nuestro estudio de impacto ambiental. Si todo va bien, nosotros esperamos tener ese documento pues, terminado en los próximos meses, si por la parte ambiental y de participación inicial no se tarda demasiado, y en función de ello lo llevaríamos a aprobación inicial, esperemos que para el mes de agosto o septiembre de este mismo año. Sé que parece muy complejo, pero cierto es que planes de estos, aunque no nos lo parezca, afectan a la vida del ciudadano, del día a día. Estamos hablando de carreteras, estamos hablando de infraestructuras. A ver si podemos explicarlo, bueno, en realidad a ver si lo podéis explicar un poco muy brevemente a los ciudadanos por qué es tan importante para ellos aprobar este nuevo plan. Sí, es fundamental, porque Cantabria necesita ordenarse. Lo que no podemos hacer tampoco es que ir a salto de mata de cada actuación aislada que se vaya desarrollando sin valorar, ¿no?, de alguna forma el impacto ambiental, paisajístico que pueda tener eso en el conjunto de Cantabria. Y además sin valorar cuáles son las mejores ubicaciones y por qué aquí y no allí. Es decir, bueno, pues eso requiere... No podemos hacerlo todo con un plan de ordenación urbana, sino que tienes que ir a un ámbito, digamos, más general, más global, ¿no?, de Cantabria, y donde se tengan en cuenta además aspectos tanto sectoriales de lo que serían las infraestructuras, los equipamientos, los crecimientos urbanísticos, etcétera, como también ambientales, el paisaje, los corredores ecológicos, los espacios naturales, la conexión entre esos espacios naturales, para que no se coarten entre ambos. Bueno, pues eso tiene que formar parte de un único documento en el cual se puedan plasmar cuestiones ya sí tan concretas como, por ejemplo, cuáles son las zonas mejores para implantar actividades industriales y cuáles son esos suelos que de alguna forma vamos a incorporar como áreas que entendemos que potencialmente son económicas, fundamentalmente porque son susceptibles de generar polígonos industriales o crecimientos industriales o logísticos o del tipo que se corresponda en cada momento. Pero además también algo tan importante y tan de moda hoy en día como es el tema de la energía renovable. Todos somos conscientes, y desde luego el PROT en esa línea está yendo el borrador que llevamos hoy, de que es necesario potenciar las energías renovables en Cantabria. Yo creo que a nadie le cabe duda que la descarbonización es fundamental para empezar, para poder luchar contra el cambio climático, si no, ¿cómo vamos a luchar contra ello? Y tampoco podemos depender en un 100% del petróleo de Arabia o de Argelia, del gas. Tenemos que intentar ser en España lo más autosuficientes posibles, poco a poco, e ir generando, y tenemos esa gran ventaja además, que tenemos viento y tenemos más o menos sol. Aquí algo menos. Viento sí que tenemos. Aquí algo menos que en otros territorios de tal, pero tenemos agua también. Por lo tanto, tenemos que intentar, de alguna forma, potenciar, ¿no?, ese tipo de polígonos eólicos o ese tipo de parques eólicos que permitan que Cantabria tenga también esa energía renovable. Pero claro, lo que sí tenemos que hacer es analizar el dónde. No puede ser tampoco que ahora esto se convierta en que tengamos 84.000 peticiones, algunas incluso pisándose. Resulta que esta empresa pide, y con esta otra que también lo pide, pero que se junta, que no está en el Estado, está en la comunidad autónoma, aquí sin que haya ningún tipo de valoración global, ¿no?, de qué puede ir ahí.
Yo creo que eso es fundamental y en esa línea es en la que estamos trabajando y en la que se va a trabajar para establecer unas zonas donde creamos que son las mejores para ese tipo de instalaciones eólicas y otras zonas donde digamos que son imposibles que puedan ir parques eólicos. Pero además también no solamente vamos a actuar sobre el ámbito de las energías o de los polígonos industriales, también sobre los crecimientos urbanísticos, también sobre lo que serían las zonas ambientales, la conectividad de las zonas ambientales, lo que hoy en día se llaman infraestructuras verdes y azules, que de alguna forma, bueno, pues al que no tenga familiaridad con ese concepto, pues quiere decir el intentar unir, ¿no?, los ámbitos ecológicos que sean importantes para Cantabria, porque de nada sirve que tengamos una zona, pues un parque natural aquí y otro allí, si luego resulta que la conexión entre ambos no existe y lo que hay entre medio dificulta que se conecten ambos. Creamos ámbitos endogámicos que al final lo que acaban es con la destrucción, ¿no?, de esos ecosistemas. Los ecosistemas tienen que interrelacionarse igual que nosotros nos tenemos que relacionar también, como estamos viendo ahora con la pandemia, que tanto nos está costando el tener que frenar un poco esa relación social. Los ecosistemas, los animales, las plantas, la vegetación también tienen que ir en ese ámbito y por lo tanto tenemos que crear esos corredores ecológicos, esas infraestructuras verdes y azules que permitan esa conectividad ecológica entre ambos para que Cantabria siga manteniendo esa biodiversidad, siga manteniendo ese potencial ecológico y ese turismo sostenible. Para terminar, energía eólica, ¿tenemos ya definidas las líneas, los emplazamientos en los que podrá haber energía eólica y aquellos en los que no podrá haber? No podemos hacerlo en estos momentos, no podemos hacerlo. Yo sé que ha salido ya algún medio de comunicación diciendo que ya había una serie de zonas. No es correcto eso. Había un estudio hecho en la legislatura anterior, cuando estaba gobernando además pues el Partido Socialista, en la cual efectivamente había una serie de zonas que se llegaron a plasmar en un documento y evidentemente ese documento nosotros lo tenemos como un documento base, como uno más de todos los documentos con los que estamos trabajando y todas las capas de información con las que estamos trabajando. No es posible, en primer lugar, por motivos procedimentales. Los trámites ambientales, además, vienen dirigidos por una directiva europea y por una legislación española, nos obligan en estos momentos a que, en primer lugar, plantear lo que hacemos ahora, que es establecer un poco el diagnóstico, lo que es el análisis de Cantabria, tanto de necesidades como de lo que sería criterios ambientales y ponerlos un poco en relación y decir hacia dónde vamos a ir con ese documento de aprobación inicial para que todas las organizaciones nos puedan decir oye, no, que es que además aquí tenéis que tener en consideración esto y aquí tenéis que tener en consideración, imagínate, es que en los parques eólicos tienes que tener en consideración que si hay un corredor de aves, pues no puede ir el corredor de aves porque en todas las aspas de los molinos tal. Bueno, pues evidentemente nosotros ya lo tenemos en consideración, pero imagínate que no lo hubiésemos tenido en consideración y alguien nos lo dice, lo tendríamos que incorporar. Seguro que puede haber muchas cosas que no están ahora mismo incorporadas y que hará falta incorporar. Tenemos que tener esa información previa que surgirá de ese documento de alcance para a partir de ahí hacer una propuesta. Esta propuesta no va a poder estar antes de 3-4 meses aproximadamente. Por lo tanto, hasta este verano no va a ser posible el que definamos esas zonas. Sí es cierto que había un documento previo de la legislatura anterior, pero de otro partido además, y que en estos momentos no tiene validez porque además los procedimientos aquellos ya caducaron y por lo tanto no tiene ningún tipo de validez jurídica. Bueno, José Luis, pues con la energía eólica nos despedimos. Dejamos para otro día temas como la ley de vivienda porque la verdad que se nos ha acabado el tiempo. Pues nada, hemos hablado mucho y muy a gusto aquí, mucho de infraestructuras para Cantabria y no nos da tiempo a más. Muchas gracias por haber estado en Popular Televisión. Muchas gracias a vosotros. Y muchas gracias también a todos ustedes que nos están viendo. Vamos a volver la semana que viene. Tenemos preparado un programa muy especial y muy dedicado al turismo porque se va acercando la temporada. Próximo miércoles nos volveremos a ver. Hasta entonces.